¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Bueno, esperamos que terminen de entrar, que están entrando. Ya son 34. Y empezamos. Hola, profe, buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo le va? Sí, todo bien. ¿Puedo sacar una duda? Sí, dígame. No sé si son rumores, pero estamos hablando que no voy a tener orales en neurohospitales. ¿Es verdad o mentira? Rumores. No, vamos a tomar neuro, vamos a tomar solo escrito. Ah, sí. No es porque seamos buenos, es porque quiero que tengan más práctico. Ah, perfecto. ¿Tá? Quiero que usted siga viendo pacientes en el hospital. Sí. Entonces, esa semana usted tiene que seguir yendo al hospital. Sí, claro, cómo no, sí. Ok, profe, gracias. No quiero sacarles tantos prácticos. Entonces, me pareció que podíamos hacer perfectamente que neuro fuera solo escrito. Las preguntas son lo suficientemente, son muchas y realmente ahí se ve claramente si sabe o no sabe, o sea que no necesito tomarle un oral aparte. Sí, profe. Tengo otra duda. Ah, disculpa, a otra persona quiere hablar, ¿sí? Ah, sí, porque tenemos que saber, profe, tenemos que saber de antes, pero tenemos que saber sí o sí todos los pares recogidos, origen aparente, origen, De los todos. temas, Claro. hay tres temas de neuro que yo doy por sentado que usted sabe. Sí. Que son pares craneanos, reflejos y movimientos anormales. Porque son temas que usted tiene que haber visto en semiología. Por lo tanto, se los puedo preguntar. Ok. Gracias, profe. El resto de los temas los vamos a dar nosotros en la clase. Ok, Pero gracias. esos tres temas los tienen que saber porque se supone que usted ya los estudió y los tiene que saber. Sí, Así gracias, que profe. todo examen va a tener un par craneal. Le puede tocar el par 11, el 12, le puede tocar el par 8, le puede tocar el par 6, le puede tocar el par 4. Sí, porque tenemos que saber todo, porque síndromes Un par le alternos. va a tocar. Un par le va a tocar. Seguro. Sí. ¿Está? Porque todo está relacionado. Síndromes alternos, tenemos que saber todo está relacionado, exacto. Síndromes alternos vamos a dar y si usted no sabe los pares no puede saber síndromes alternos. Sí, exactamente. Gracias. Bueno, el asunto es así, lo que sí quiero dejar aclarado, lo quiero dejar aclarado de entrada. La tercera incluye neuro y digestivo. Digestivo vamos a tomar escrito y oral y las notas se promedian con la nota de neuro. Pero si a usted le va mal en neuro, le fue mal en toda la era. O sea, usted ya, por más que dé digestivo bien, tiene un 2. Entonces, cuidado con eso porque para dar la tercera era, usted le tiene que ir bien en neuro y le tiene que ir bien en digestivo. Las dos cosas. Si bochó una de las dos, le va mal en la era. ¿Está? Usted me dirá, ¿y por qué no hay una era de neuro? Bueno, hace 15, 20 años que yo vengo pidiendo que haya una cuarta era y por razones administrativas nunca me dieron el gusto de poner una cuarta era. Así que bueno, es así. ¿Qué va a hacer? Quedamos así. Profe. Bueno, sí. Sí, por correo me mandás un mail, me aclarás de qué comisión es, de qué hospital es y me contás lo que pasa. Sí, yo me ocupo. No, y bueno, eso es una cosa grave. Eso es grave. Justamente usted va al hospital para tener práctica. Eso es grave. No, bueno, entonces eso es grave. Eso me lo tiene que avisar porque yo hablo con el coordinador del hospital y vemos la manera de resolverlo. ¿Está? Escríbamelo.
Así yo ya lo tengo en el mail. Profe, entonces una última duda, porque ojalá no pase eso, pero no apruebo, no voy a hacer reprobo en neuro. Sigo estudiando digestivo y puedo hacer la ERA 4 como experiencia, ¿puedo ¿Usted hacer? quiere? Ah, sí, si usted quiere venir a hacer el examen, yo no tengo problema. Que venga, usted Sí. viene, lo hace, pero se va a sacar un 2. Eso Sí, es sí, así, sí. clarito. Sí, ¿Entiende? sí, No tengo pero como problema. experiencia, pero ojalá no pase. Si usted quiere venir igual y dar el examen, no tengo ningún inconveniente. Al Ok, contrario, mejor, así ve las preguntas, ve más o menos cómo que le vamos a tomar. sí, 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 sí. Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar vamos a comenzar con la parte motora. La parte motora del sistema nervioso consta de dos sistemas, el sistema motor voluntario y lo que se llama el sistema extrapiramidal. Los alumnos muchas veces no entienden para qué sirve esto del sistema extrapiramidal. Yo se lo voy a explicar. Por ejemplo, si usted flexiona el brazo, su movimiento voluntario es la flexión. Pero para que ese movimiento voluntario de flexión ocurra, usted tiene que relajar los extensores. Los haces extrapiramidales se encargan de que usted relaje los extensores. Entonces, es fundamental el sistema extrapiramidal para el equilibrio entre los músculos agonistas y los músculos antagonistas. Esa es la importancia del sistema extrapiramidal. Bueno, muy bien. Vamos a hablar primero de la vía motora voluntaria. Después, si tenemos tiempo, hablamos de la extrapiramidal. La vía motora voluntaria es lo que se conoce con el nombre de aspiramidal o vía piramidal. Es importante que usted para el examen repase las vías nerviosas con su libro de neuroanatomía. Por ejemplo, que usted repase la vía motora, la vía piramidal. Esta vía piramidal tiene dos motoneuronas, una primera motoneurona, la motoneurona superior, y una motoneurona inferior que está localizada en la médula. La motoneurona superior, el cuerpo de la neurona, está localizado a nivel cerebral. La motoneurona superior está ubicada en la circunvolución frontal ascendente, en la primera, segunda y tercera circunvolución frontal, y en los 2/3 anteriores de lo que se llama el lóbulo paracentral. Ahí están los cuerpos neuronales y los axones de estas neuronas se juntan y forman el haz piramidal y pasan por dos lugares medio estrechos, que son el llamado cuerpo oval y lo que se llama la cápsula interna, para luego descender hacia el tronco encefálico y hacia la médula espinal. Ustedes estudiaron, supongo, en anatomía, que la cápsula interna es un lugar particularmente frágil para el haz piramidal, porque ahí pequeñas lesiones que afectan la cápsula interna afectan prácticamente una enorme cantidad de neuronas del haz piramidal, porque ahí está todo juntito y todo apretado. En el tronco encefálico, a medida que el haz piramidal va descendiendo por el tronco encefálico, va dando fibras, vías nerviosas, tanto directas como cruzadas. Y esas vías directas y cruzadas terminan en los núcleos motores de los pares craneanos. Básicamente, vamos a discriminar a nivel del mesencéfalo. Están el tercer y cuarto par. A nivel de la protuberancia, el quinto par motor, sexto par y séptimo par, es el facial. Y a nivel del bulbo,
los núcleos de los pares 9, 10, 11 y 12. ¿Qué importancia tienen esos haces geniculados? Bueno, tienen mucha importancia, porque es lo que a usted le permite, por ejemplo, jugar al truco, porque usted le permite hacer movimientos faciales voluntarios, donde usted puede cerrar un ojo, que es el tercer par, usted puede arquear las cejas, usted puede morderse los labios. O sea, si usted no tuviera los haces geniculados, usted no podría jugar al truco. El núcleo, el facial tiene un núcleo inferior, y el núcleo inferior del facial, solo tiene una inervación cruzada. Eso, cuando estudiamos el nervio facial, vamos a ver que tiene una importancia para diferenciar las parálisis faciales centrales de las parálisis faciales periféricas. Una vez que pasa el bulbo, el haz piramidal, en la protuberancia sufre lo que se llama la decusación del haz piramidal. La decusación quiere decir que lo que es derecho pasa a ser izquierdo y lo que es izquierdo pasa a ser derecho. Y ahí se forman dos haces piramidales. El haz piramidal llamado cruzado, que desciende por la zona lateral de la médula, y un 10% de las fibras no sufren la decusación y se llaman el haz piramidal directo y descienden por el cordón anterior de la médula espinal. Todos esos axones van a terminar en las neuronas motoras del asta anterior de la médula, por supuesto a distintos niveles. Pueden terminar en neuronas motoras a nivel cervical, pueden terminar a nivel dorsal o pueden terminar a nivel lumbar. Si usted, por ejemplo, tiene una neurona motora en la quinta lumbar, ese axón que viene de la corteza tiene casi 1 metro, desde la corteza hasta llegar a la médula a nivel lumbar, ¿no? Lo cual es una especie de milagro de la naturaleza, cómo se maneja la información por la neurona para recorrer ese metro para llegar a la motoneurona inferior. La motoneurona inferior está ubicada en el asta anterior de la médula. Los axones salen a través de las llamadas raíces nerviosas de la médula y se cumple lo que se llama la regla de las 3 raíces. ¿Qué es esto de la regla de las 3 raíces? Bueno, un nervio periférico que inerva a un determinado músculo recibe axones de 3 vértebras o de 3 niveles medulares uno al lado del otro. Por ejemplo, L1, L2, L3, salen fibras de los 3 y esas fibras forman un solo nervio y ese nervio va a ir a inervar un determinado músculo. Una cosa muy importante es que la neurona inferior, la motoneurona inferior, ejerce una función trófica sobre el músculo. De modo tal que si esa motoneurona inferior se lesiona, el músculo va a la atrofia muscular. Y eso puede ser objetivado mediante la realización de un electromiograma. Entonces ya tenemos descrita la vía motora con sus 2 motoneuronas. Usted va a tener que explorar la motilidad activa y la fuerza muscular. Por ejemplo, usted está de guardia, le llega a la guardia a un paciente de 60 años, el paciente le dice, mire doctor, tengo la sensación de que tengo menos fuerza del lado izquierdo. Entonces usted tiene que corroborar si es real o no que ese paciente tiene menos fuerza del lado izquierdo.
La primera maniobra que usted le va a hacer es la llamada maniobra de Barré y Mingazzini. La maniobra de Barré y Mingazzini, usted le dice al paciente que levante los dos brazos a la altura de los hombros con las palmas hacia adentro y separadas por más o menos unos 30-40 centímetros. O sea, los dos brazos extendidos con las palmas extendidas y enfrentadas. Y usted le dice al paciente que cierre los ojos y que se mantenga así en esa posición. Normalmente lo que usted va a ver que si el paciente tiene una paresia, o sea, una disminución de la fuerza o una disminución de la movilidad, la mano del lado parético va a tender a pronar, prona, o sea, gira hacia adentro, prona, y tiende a caer, tiende a descender. Y además hay una tendencia a que los dedos de ese lado se flexionan y el quinto dedo se abduce. Eso se conoce con el nombre del signo del quinto dedo. A veces el paciente se da cuenta que la mano se le está cayendo y entonces el paciente hace como un intento de volver a colocar la mano nuevamente en la posición que usted le pidió. Entonces es una maniobra que es muy útil para detectar pequeñas pérdidas de fuerza o de movilidad en el miembro superior. En el miembro inferior está la maniobra de Barré y Mingazzini de miembros inferiores, con el paciente acostado en la camilla. Usted le flexiona la cadera, coloca los muslos a 90 grados con respecto del tronco y las piernas a 90 grados con respecto del muslo, y separa un poquito las piernas entre sí para que no se sostenga una pierna con la otra. Le dice al paciente que cierre los ojos y que se mantenga en esa posición. Y usted lo que va a ver es que una de las dos miembros inferiores tiende a caer. O sea, una de las piernas tiende a caer. Esta maniobra no es tan fácil de hacer con el paciente añoso, porque el paciente añoso no tiene buenos abdominales, un paciente joven sí, y entonces a veces a un paciente añoso le cuesta mantener esta posición. Otra manera de hacer la maniobra es poner al paciente boca abajo en la cama y flexionarle las piernas y dejárselas a 90 grados y decirle que mantenga esa posición, y usted va a ver que una de las dos piernas tiende a caer o tiende a bajar. Si el paciente lo que tiene es una plejía, o sea, no mueve nada uno de sus lados, otra maniobra que se puede hacer es, con el paciente acostado boca arriba en la camilla, usted le flexiona los miembros inferiores y le apoya el pie en la camilla y queda como un triángulo entre el muslo y la rodilla. Y usted va a ver que del lado pléjico el pie se va desplazando solo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hasta que al final cae a la camilla. Para explorar la fuerza, usted le tiene que preguntar al paciente si es derecho o si es zurdo. ¿Por qué? Porque usted va a tener más fuerza del lado hábil. Si el paciente no puede hablar porque está en coma o porque está con alguna alteración del sensorio, usted se puede dar cuenta porque en la mano que usted escribe, en general el dedo tiene un callo. Ese callo le permite a usted decir que es la mano hábil. O se puede fijar en qué mano usa el reloj. En general la gente que usa el reloj a la izquierda es porque es derecho. Ahí usted lo que hace es, con su mano derecha le agarra la mano derecha al paciente y le dice al paciente que haga fuerza, que apriete su mano, y con la mano izquierda le da la mano izquierda y le dice que apriete y haga fuerza. Usted va a notar que tiene más fuerza del lado hábil,
Pero ahí se puede dar cuenta si el paciente tiene un déficit en su fuerza, si tiene alguna disminución en la fuerza o si directamente no tiene fuerza. Después otra manera es hacer como una pulseada con el paciente, agarrarle la mano y decirle que el paciente tire para su lado y usted tira para el lado contrario, para ver la fuerza de los brazos y de los antebrazos. También le puede pedir que separe el brazo al costado, o sea, que eleve el brazo al costado del tronco hasta llegar al hombro, y usted se opone a dicho movimiento lateral del brazo. Lo ideal es también que usted explore la movilidad de la cabeza. La cabeza tiene movimientos de flexión, extensión, rotación e inclinación. Y también se pueden explorar los pares craneanos motores. Usted también puede hacer la exploración de los pares craneanos motores. Hablamos de paresia cuando hay una disminución de la fuerza y de parálisis o plejía cuando el paciente no tiene fuerza y no tiene movilidad. Así distinguimos la hemiplejía o hemiparesia cuando ocurre en la mitad del cuerpo, la monoplejía o monoparesia cuando es un solo miembro, la cuadriplejía cuando es de los 4 miembros, superiores e inferiores, la paraplejía o paraparesia cuando es de ambos miembros inferiores, y la diplejía, que hay 2 tipos de diplejía, la diplejía braquial, que es de ambos brazos, y la diplejía facial, cuando están afectados el nervio facial en ambos lados de la cara. Las diplejías de brazos y las diplejías faciales son raras, la verdad que son raras. Una causa de diplejía facial es la sarcoidosis. Sarcoidosis afecta nervio facial y puede dar diplejía facial. Bueno, distinguimos a partir de esta descripción de lo que son las motoneuronas superior e inferior y lo que es la exploración de la fuerza y la motilidad, distinguimos 2 síndromes. 2 síndromes dependiendo de cuál es la neurona afectada. Entonces tenemos un síndrome de motoneurona superior, que se conoce con el nombre de síndrome piramidal, y un síndrome de la motoneurona inferior. Vamos a hablar primero del síndrome de la motoneurona superior. En general, cuando se afecta la neurona superior, usted está hablando de una afectación o a nivel cerebral, o a nivel del tronco encefálico, o a nivel de la parte superior de la médula más cercana al tronco encefálico. Y la presentación siempre de estas lesiones en general es hemipléjica. O sea, el paciente se presenta con hemiplejía o hemiparesia. Supóngase que usted tiene de golpe, usted hace un accidente cerebrovascular isquémico cerebral, y entonces por ese accidente cerebrovascular isquémico cerebral, usted hace una hemiplejía del lado derecho. Los primeros días que siguen a la hemiplejía, usted va a tener una parálisis flácida. Parálisis flácida quiere decir que usted ha perdido totalmente el tono muscular. Usted le levanta el brazo y el brazo cae muerto arriba de la cama. Usted le levanta la pierna, la suelta y la pierna cae muerta a la cama. Eso va a durar más o menos los primeros 5 días. O sea, esto es pregunta de examen. Usted tiene una hemiplejía piramidal,
usted va a tener los primeros 5 días una parálisis flácida. Pero más o menos a partir del 5.º día, 6º, empieza a reaccionar la motoneurona que quedó denervada, la motoneurona inferior, y entonces usted empieza a reemplazar la parálisis flácida por una hipertonía. Hipertonía es que el músculo se torna rígido. Otra palabra para designar esto es espasticidad, se torna espástico. Y con esa rigidez, ¿cómo ocurre esa rigidez? Bueno, en el miembro superior, el paciente va a tener una rigidez en flexión. O sea, el brazo va a quedar rígido y flexionado. Y los dedos de la mano se flexionan hacia adentro. Por eso se habla de una mano en garra. Esto es una pena porque cuando usted hace una hipertonía en flexión, el brazo no le sirve para nada. Sirve absolutamente para nada. Por suerte, en el miembro inferior, usted tiene una hipertonía, pero es una hipertonía en extensión. Al tener una hipertonía en extensión, el miembro inferior se pone rígido y duro, y usted puede ponerse de pie y puede volver a caminar, pero ese miembro es como si usted tuviera una pata de palo, está rígido y duro. Eso va a provocar que usted tenga una marcha muy particular que se conoce con el nombre de marcha del segador o marcha en hoz, porque el paciente cuando camina, camina con el brazo flexionado, los dedos en garra y revolea para el costado la pierna que está pléjica. Se llama marcha en hoz o marcha del segador porque ese revoleo de la pierna para el costado, para dar el paso, se parece mucho al movimiento que hacían los agricultores cuando utilizaban la hoz para cortar los granos de trigo que estaban en la planta. Entonces cortaban el trigo con la hoz y hacían ese movimiento muy parecido al movimiento que hace el pie. Estamos hablando de la época que el trigo se sacaba con una hoz, ahora se saca con una trilladora, ¿no? La rigidez del miembro superior, si usted le agarra la mano y trata de vencer esa rigidez que tiene en el brazo, usted va a notar que primero le cuesta mucho vencer la rigidez y de golpe cede bruscamente. Eso se conoce con el nombre del signo de la navaja. El signo de la navaja, entonces, es un signo que indica que la hipertonía es una hipertonía piramidal. ¿Qué más va a tener el paciente? Los primeros días, los primeros 5 días, el paciente va a tener los reflejos disminuidos o abolidos. Pero luego del 5.º día, cuando recupera el tono muscular y se pone hipertónico, se va a poner hiperrefléxico. Entonces, después del 5.º día, el paciente tiene hiperreflexia. Todo esto yo se lo puedo preguntar el día del examen. ¿Y cómo se lo pregunto? Yo le puedo decir, bueno, es un paciente que tiene un hematoma cerebral hace 8 días. Usted lo va a revisar. ¿Qué espera que va a encontrar? Entonces usted tiene que decir, si pasaron 8 días, ya no está ni flácido ni hiporrefléxico. Va a estar hipertónico e hiperrefléxico. Bueno, muy bien. Entonces ya hablamos del tono muscular, ya hablamos de los reflejos. Aparecen reflejos patológicos.
dos básicamente, que son el reflejo de Babinski y el reflejo de Hoffman. ¿Qué es el reflejo de Babinski? Bueno, este reflejo fue descrito por Babinski. Babinski fue un gran neurólogo, discípulo de Charcot, la mano derecha de Charcot. Cuando Charcot muere, él queda a cargo de la Cátedra de Neurología de París. Y ¿qué se da cuenta Babinski? Babinski se da cuenta que cuando usted agarra a una persona normal y usted le pasa por la planta del pie, desde el talón hacia los dedos, por el lado externo del pie, una llave, una lapicera o un alfiler, se produce un reflejo por el cual el paciente flexiona los dedos del pie. Ese reflejo, que es un reflejo normal, se conoce con el nombre de reflejo plantar. Y el centro de ese reflejo plantar está en la sacra 1 y sacra 2. Ahora, Babinski observó lo siguiente. Era un tipo muy observador y vio que los chicos chiquitos, menores de 2 años, no tenían reflejo plantar. Y que cuando él le estimulaba la planta del pie, el nene abría los dedos como un abanico y el dedo gordo se flexionaba hacia la parte superior, hacia dorsiflexión del dedo gordo. Y llamó a esto reflejo de Babinski. Ahora, él dijo, los chicos no tienen reflejo plantar y tienen Babinski porque todavía no caminan y el haz piramidal no está mielinizado. Cuando el haz piramidal se mieliniza, desaparece el Babinski y el paciente tiene reflejo plantar. Pero Babinski era un tipo muy observador y muy curioso. ¿Y qué vio? Vio que cuando se le internaba a un paciente con una lesión cerebral que producía hemiplegia, cuando él buscaba el reflejo plantar, el paciente tenía reflejo de Babinski. Se portaba como el nene chiquito. Y entonces él llegó a la conclusión de que el Babinski en un adulto mayor de 2 años, la aparición de un Babinski en una persona mayor de 2 años, indicaba que el haz piramidal está lesionado. Este fue el extraordinario hallazgo de Babinski. Que hasta el día de hoy seguimos nosotros tomando el reflejo de Babinski. Un día se internó un paciente con una hemiplegia, pero el paciente tenía quemadas las plantas de los pies. O tenía una infección en la planta de los pies. Entonces nadie le podía hacer el Babinski. Y ahí a alguno se le ocurrió decir, bueno, vamos a ver si podemos conseguir el Babinski de otra manera. Entonces a uno se le ocurrió apretarle los músculos de la pantorrilla. Le aprieto los músculos de la pantorrilla y el tipo hace el Babinski. Eso se llama el signo de Gordon. A otro se le ocurrió apretarle el tendón de Aquiles. Le apretaba el tendón de Aquiles y el paciente hacía el Babinski. Se llamó reflejo de Schaffer. Y a otro se le ocurrió frotar con los dedos pulgar e índice el borde anterior de la tibia de arriba hacia abajo. Y ese frotamiento de arriba hacia abajo del borde anterior de la tibia producía la aparición del Babinski, y eso se lo llamó reflejo de Oppenheim.
A veces hay pacientes que tienen lo que se llama Babinski espontáneo. Usted lo destapa y ya por destaparlo usted ve que los dedos están separados y el dedo gordo dorsiflexionado. Eso se llama Babinski espontáneo. Sin hacer ninguna maniobra, el paciente tiene reflejo de Babinski. Siempre indica lesión del haz piramidal en mayores de 2 años. Si usted tiene algún bebé, algún sobrinito, algún primito cerca suyo, sáquele el escarpín y estimúlele la planta del pie y va a ver cómo hace el Babinski el nene. Si tiene menos de 2 años, se ve clarito que hace el Babinski. Así que este señor Babinski tenía sus neuronas, ¿no? Para darse cuenta, una cosa media banal, pero el tipo era muy observador, para darse cuenta y pensar por qué pasaba lo que estaba pasando. Doctor, tengo una consulta. Dígame. Entonces, la respuesta normal sería extensión de todos los dedos del pie. No, la respuesta normal es el reflejo plantar. El reflejo plantar es que se flexionan los dedos. Flexionan todos los dedos. Todos los dedos del pie se flexionan. Esa Y es la respuesta patológica, que sería el signo de Babinski, sería... La respuesta patológica es el signo de Babinski, que es que los dedos se abren como formando un abanico y el dedo gordo se flexiona hacia arriba, hace la dorsiflexión del dedo gordo. Ah, ok. Gracias. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Se encontró otro reflejo que indica lesión piramidal, que es el reflejo de Hoffman. El reflejo de Hoffman se hace de la siguiente manera. Usted le agarra la manito al paciente y con su pulgar le pellizca la uña del dedo medio. O sea, usted le agarra la manito al paciente, dice, usted deje la mano tranquilita, flojita, y usted con el dedo pulgar le pellizca la uña del dedo medio en la parte distal. Le pellizca la uña. Y la respuesta del reflejo va a ser que el paciente hace esto. Acerca el índice y el pulgar se acercan. Hace este movimiento reflejo. Ese es el signo de Hoffman. El signo de Hoffman indica que la lesión piramidal, para que haya Hoffman, la lesión piramidal tiene que estar arriba de la quinta cervical. Y si usted le flexiona o le extiende el cuello, el signo de Hoffman se torna más evidente. Pero hay quien dice que se ha encontrado pacientes normales que tienen Hoffman positivo. Eso no pasa con el Babinski. Babinski no es normal, siempre es patológico en una persona de más de 2 años. En cambio, acá en el Hoffman se han encontrado algunos pacientes que tienen Hoffman espontáneamente, pero que no tienen lesión. Bueno, entonces hasta ahora dijimos los trastornos del tono muscular, los trastornos de los reflejos, la presencia de Babinski y la presencia de Homans positivos. Otro hallazgo dentro del síndrome piramidal es que el paciente tiene clonus. ¿Qué es un clonus? Un clonus es una contracción involuntaria y rítmica que se produce en un grupo muscular cuando usted extiende los tendones en forma brusca y pasiva. Entonces repito, ¿qué es un clonus? Son contracciones involuntarias y rítmicas que ocurren en un grupo muscular en respuesta a una extensión de los tendones pasiva y brusca. Se lo considera un signo de lesión piramidal. Hay 3 clonus. Tenemos el clonus de mano. Usted coloca la mano en esta posición, en extensión forzada. Mantiene esa extensión durante algunos segundos
y va a ver que la mano empieza a tener sacudidas rítmicas después de haber sido mantenida en extensión durante algunos segundos. La mano empieza a tener sacudidas rítmicas. Lo mismo puede hacer en el pie. Usted extiende el pie contra la pierna, lo mantiene durante unos segundos y el pie empieza a tener sacudidas rítmicas. Y el tercer clonus es el clonus de rótula. Tóquese en la rodilla, tóquese la rótula, el borde superior de la rótula. Esto se toma con el paciente acostado en la cama. Usted agarra, le toca el borde superior de la rótula y le tracciona la rótula para adelante en forma brusca y lo sostiene ahí un tiempo. Y usted va a ver que la rótula queda haciendo un movimiento para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Esos son los clonus. ¿Qué más tienen los pacientes que tienen síndrome piramidal? Hay unos reflejos superficiales que se toman en la pared del abdomen que se llaman reflejos cutáneo abdominales. Son tres: superior, medio e inferior. El medio se toma a nivel del ombligo. El superior se toma por arriba del ombligo, el inferior por abajo del ombligo. Y usted estimula la piel del abdomen, usted va a ver, el reflejo normal, una persona normal, es que el ombligo se desplaza hacia el lado estimulado. En estos pacientes que tienen síndrome piramidal, del lado que está hemipléjico, los reflejos cutáneos abdominales quedan abolidos o disminuidos. Y nos queda el último elemento, que es del síndrome piramidal, que es la presencia de sincinesias. Acá en el libro yo les puse como 20 sincinesias, que son todas las que se conocen y están descritas. No les voy a preguntar las sincinesias, las 20 sincinesias, no me importa. Lo que me importa es que usted tenga el concepto de lo que es una sincinesia. Una sincinesia es que cuando usted hace un movimiento del lado sano o usted se opone a un movimiento del lado sano, el paciente hace un movimiento involuntario del lado que está pléjico. Por ejemplo, usted le dice al paciente que levante el brazo izquierdo y usted se opone a que él lo levante. Y el lado pléjico es el derecho. Entonces usted va a ver que el paciente hace un movimiento involuntario de levantar el brazo del lado pléjico. Eso es una sincinesia. Entonces, cuando yo movilizo el lado sano o me opongo al movimiento del lado sano, se produce un movimiento involuntario del lado pléjico. Esas son las sincinesias. Muy bien. Hay algunos signos piramidales también en el miembro superior que se exploran sobre todo en la muñeca y en la palma de la mano. Uno es lo que se llama el reflejo de prensión exagerada, que usted le estimula con un dedo la palma de la mano y el paciente cierra la mano y le agarra la mano suya y no se la suelta. Eso se llama reflejo de prensión exagerada. Después está el reflejo de Tromner. El reflejo de Tromner es que si usted le percute con el martillito de reflejos la palma de la mano, el paciente cierra la mano. Ese es el Tromner.
Después tenemos el reflejo de Shadok. El reflejo de Shadok es que usted agarra la muñeca y le hace prensión en la muñeca del lado del dedo chiquito, del lado cubital. Acuérdese que el dedo chiquito es el cubital, del lado cubital. Entonces usted agarra la muñeca y le presiona la muñeca del lado cubital y va a ver que se produce la flexión de los dedos y la extensión de la muñeca. Después está el reflejo de Gordon, que es igual, pero del lado radial de la muñeca, que le presiona el lado radial, flexiona los dedos y extiende la muñeca. Después está el reflejo de Bacharov, donde usted le percute el dorso de la muñeca, y cuando le percute el dorso de la muñeca, se flexionan los dedos y se extiende la muñeca. Y nos queda el reflejo de Marinesco-Radovici. El reflejo de Marinesco-Radovici es que cuando usted le percute la palma, se produce una contracción de los músculos de la barbilla, del mentón. Se le percute la palma y se produce una contracción de los músculos del mentón. Ese es el reflejo de Marinesco-Radovici. Son todos signos de que está dañado el haz piramidal. Una última cosita con respecto a la espasticidad. Cuando usted está con una hemiplegia y el miembro superior e inferior se quedan espásticos, muchas veces esa intensa contractura se torna dolorosa. Entonces el paciente tiene dolor. Con el correr de las semanas y de los meses puede tener dolor espástico. Eso se trata con relajantes musculares. Se puede dar benzodiazepinas, como el diazepam. Se utiliza un medicamento que se llama baclofeno. Se puede usar tizanidina, que son todos medicamentos relajantes musculares para manejar la espasticidad. Entonces, repasamos. Síndrome de la motoneurona superior, predominantemente hemipléjico. Los primeros días parálisis flácida, luego parálisis hipertónica. La hipertonía en extensión en miembro inferior, en garra la mano y en flexión el brazo en miembro superior. Marcha en os o marcha del segador. Los reflejos, primero hiporreflexia o arreflexia, después del quinto día hiperreflexia. Tienen Babinski y Hoffman, tienen clonus, tienen sincinesias, tienen abolición de los reflejos cutáneos abdominales. Ese es el síndrome de la motoneurona superior. O sea que usted haciendo toda esa semiología me dice, este paciente tiene un síndrome de la motoneurona superior. ¿Qué pasa cuando se afecta la motoneurona inferior? Bueno, cuando se afecta la motoneurona inferior es que se afectó o la médula o se afectó el nervio cuando sale de la raíz nerviosa. Acá en general la forma más común de presentación es con monoplegia o paraplegia. Comienza como una parálisis flácida, pero pasan los días y sigue flácida. Acá no hay ningún cambio. Se mantiene flácida a lo largo de todo el tiempo. Si usted le levanta la pierna y la pierna cae como si fuera un peso muerto. Los reflejos están abolidos. Pasan los días y siguen abolidos. No hay Babinski, no hay Hoffman, no hay clonus, no hay sincinesias. Como yo dije que la motoneurona inferior ejerce un efecto trófico sobre el músculo,
A medida que pasan unos días, los músculos empiezan un intenso proceso de atrofia muscular. Usted esa atrofia la puede ver, ve cómo se le van atrofiando los músculos, y además la puede registrar en un electromiograma, donde va a haber potenciales de denervación. Y cuando hay denervación, si usted le mira la superficie del músculo con mucho detenimiento, va a ver que en la superficie del músculo hay movimientos de suave oscilación, suave reptación, como si fuera una viborita que va avanzando por la superficie del músculo. Esos movimientos de reptación, esa viborita que va avanzando en la superficie del músculo, se conocen con el nombre de fasciculaciones, y es un signo de denervación. Bueno, les voy a contar un caso, siempre lo cuento porque es muy interesante para entender estas cosas. Cuando yo estaba en la residencia, estaba creo que en primer año de la residencia, recién empezaba la tomografía, empezaba a ver algunas tomografías. Estamos hablando del año 83. Yo sé que cuando cuento esto, ustedes deben pensar que yo me recibí en la época del faraón Keops, en la época de las pirámides. Pero bueno, la verdad es que cuando yo me recibí no había ecografía, no había ecodoppler, no había ecocardio, no había tomógrafo, no había resonador. Todo eso apareció en los 10 años que siguieron a mi recibimiento. Fíjense qué extraordinario el avance, ¿no? De hecho, no teníamos rayos como materia. No teníamos rayos como materia porque no se justificaba. Lo único que había era una plaquita de tórax, una seriada gastroduodenal y un colon por enema. No hay otro estudio. Entonces no teníamos rayos como materia. Bueno, resulta que me internan un paciente. ¿Qué le había pasado a este paciente? Este era un señor que tenía un negocio en la zona de Lanús y todas las tardes iba al banco a depositar plata. Y ya era amigo de los muchachos del banco porque iba todos los días, lo conocía. Entonces un día va y el tipo tenía cara de dolor. Entonces el cajero le dice, che, ¿qué pasa que tenés esa cara? No, vos sabés que ando con mucho dolor en el cuello, tengo un dolor acá en el cuello. Y el cajero le dice, ¿sabés que yo hago quiropraxia? Yo acomodo los huesos del cuello. Si querés te hago quiropraxia. Bueno, dale, le dice. Entonces el cajero le dice a otro, che, quédate acá en la caja un minuto que le voy a hacer unos masajes en el cuello que le duele. Entonces va a una habitación, le acomoda la vértebra, y cuando le acomoda la vértebra el paciente queda cuadripléjico. No podía mover ni los dos brazos ni las dos piernas. Bueno, por supuesto, llaman enseguida a la ambulancia, viene la ambulancia, lo cargan en la ambulancia, lo traen al bancario, porque el señor era bancario. Yo hice la residencia en el bancario. Bueno, cuando llega el bancario le dan corticoide. Con el correr de las horas, la zona se desinflama, el señor recupera el brazo derecho, la pierna derecha y la pierna izquierda, pero queda con una parálisis del brazo izquierdo, una monoplejía izquierda. Bueno, como en esa época bancarios tenía mucha plata y habían empezado las tomografías, yo le pido una tomografía de cerebro. Entonces le hacen la tomografía del cerebro y la tomografía del cerebro era normal. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? Si el tipo no puede mover el brazo, ¿cómo que la tomografía del cerebro es normal? Entonces empecé a preguntar, yo era un hinchapelota, se imaginan, sigo siendo, así imagínense 30, 40 años más joven. Entonces, le preguntaba a todos los médicos de planta, escúchame, ¿cómo puede ser que tenga el brazo paralizado y la tomografía no tenga nada? Ahí me di cuenta que nadie sabía neuro.
Nadie tenía la más puta idea. Yo tampoco, pero los demás no. Entonces dije, ¿qué hago? Entonces uno me dice, che, mira, yo la verdad me dice, no tengo la menor idea por qué. Pero ¿por qué no lo llamás al neurocirujano? Que ese de neuro sabe una bocha. A ver qué te dice. Entonces le hago una interconsulta al neurocirujano, por más que no había nada quirúrgico. Entonces el tipo viene y me dice, ¿vos me mandaste esta interconsulta? Sí. Contame qué tiene el paciente. Entonces le cuento lo que pasó, todo lo que pasó, y que el tipo tiene el brazo pléjico que no lo puede mover. Entonces el tipo me dice, pero este paciente debe tener una lesión de la motoneurona inferior. Yo me quedé mirando, ¿de qué carajo me estás hablando? No tenía la más puta idea. Entonces ahí me hace el dibujito, esto que les estoy explicando a ustedes, me hace el dibujito y me dice, mira, hay una motoneurona superior que va hasta la médula, en la médula está la motoneurona inferior. A este señor le manipularon la columna, le hicieron un shock medular y debe tener un infarto de la médula a nivel cervical y por eso no puede mover el brazo. Entonces me dice, ¿cuántos días pasaron? Y le digo, pasaron como 10 días. Me dice, bueno, pero ya tiene que tener atrofia y fasciculaciones. Yo lo miro como diciendo, ¿de qué carajo me estás hablando? Entonces me dice, bueno, vení, vamos a ver al paciente. Entonces me llevo a ver al paciente. Entonces me dice, mira los músculos de la mano. Compará con la otra mano. Claro, y me di cuenta que se le estaban atrofiando los músculos. Y me pone así, la manito así, y me dice, mira el movimiento de los músculos. Y se veía un movimiento de reptación. Me dice, ese movimiento son las fasciculaciones. Me dice, para mí esto es clarísimo. El señor tiene dañada la motoneurona inferior a nivel cervical y por eso hizo una monoplejía. No hay manera, ya está, perdió el brazo, cagó. Me dice, pero para que vos aprendas, mirá lo que me hace el tipo, para que vos aprendas, le voy a pedir una tomografía de la médula para que veas la lesión. Entonces le pide una tomografía de médula, en esa época el bancario tenía mucha guita, me hacen la tomografía de médula, efectivamente en la médula el tipo tenía un infarto medular. ¿Se entendió? ¿Por qué hay que saber motoneurona superior, motoneurona inferior? ¿Qué diferente es una cosa de la otra? Entonces, por supuesto, en general la motoneurona superior se presenta con hemiplegia. La motoneurona inferior en general se presenta como monoplejía o como paraplegia. Esa es la manera más común de presentación. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. ¿Se durmieron todos? ¿Qué pasó? ¿No contestan? ¿Están todos dormidos? Sí, comprendemos. Bien. Sí, sabía el neurólogo. Sí, era el único que sabía neuro. Ahí me di cuenta que los médicos se dividían en dos grupos, los que sabían neuro y los que no sabían neuro. Así de clarito te lo digo. El infarto fue producido por el procedimiento quiropráctico, exactamente. Cuando le acomoda la vértebra, usted recuerda que por ahí pasa la arteria vertebral. Entonces le acomodó la vértebra, le debe haber comprimido la arteria vertebral y el tipo hizo un infarto medular. Primero hizo un shock medular que afectó a toda la médula. Después, como le dieron corticoide enseguida, desinflamó y quedó solamente en esa zona localizada. ¿Podemos tener enfermedades donde tenga en un mismo paciente afectadas las dos motoneuronas simultáneamente? Sí. Hay una enfermedad que se llama esclerosis lateral amioatrófica. Se la llama ELA. Es una enfermedad que está de moda. Ahora tenemos a Esteban Bullrich, el senador argentino, que tiene una ELA. Fontana Rosa, el humorista, murió de ELA.
Ricardo Piglia, el escritor, murió de ELA. Hopkins, el físico, murió de ELA. Esta enfermedad se llama enfermedad de Charcot. En Estados Unidos se la llama enfermedad de Lou Gehrig. Lou Gehrig era el Maradona del béisbol. Y se agarró esta enfermedad y se murió. Entonces le pusieron en honor a él el nombre de la enfermedad, ¿no? Como si le pusieran la insuficiencia cardíaca al síndrome de Maradona, una cosa así. Y esta enfermedad tiene una característica, afecta en los miembros inferiores, tiene un síndrome de motoneurona superior. Y en los miembros superiores tiene un síndrome de motoneurona inferior. Y los pacientes mueren cuando se afectan los músculos respiratorios, hacen paro respiratorio y muerte. En general es una enfermedad hasta el día de hoy incurable, hay pocos tratamientos experimentales y suelen morir la mayoría entre 3 a 5 años. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cada una de las lesiones. Tenemos el paciente con hemiplegia. Las hemiplejías se clasifican en 3 hemiplejías. Las hemiplejías las podemos llamar directas. Las hemiplejías directas son las que están a nivel cerebral. Después tenemos las hemiplejías alternas, que están en el tronco encefálico, y la hemiplegia medular, que está en la parte superior de la médula cervical. Dentro de las hemiplejías directas, o sea, de las cerebrales, distinguimos primero la hemiplegia capsular, que es cuando el haz piramidal se afecta al pasar por la cápsula interna. Si ocurre del lado dominante, o sea, si el tipo es derecho, si ocurre del lado izquierdo, va a afectar, produce una afasia asociada. Entonces el paciente tiene hemiplegia con afasia, si afecta el lado dominante. Después tenemos la hemiplegia talámica. La hemiplegia talámica es cuando se daña el haz piramidal en el sitio donde pasa cerquita del tálamo. Estos pacientes tienen anisocoria, o sea, distinto tamaño de las pupilas, y puede tener un síndrome de Parinot. El síndrome de Parinot es que no puedo mirar para arriba, tengo los 2 ojos dirigidos hacia abajo. Eso se llama el signo del sol naciente. Y después tenemos la llamada hemiplegia pirámido extrapiramidal de Lermite y McAlpine. Es una hemiplegia, pero que afecta al cuerpo estriado. Entonces, como afecta al cuerpo estriado, tiene también movimientos extrapiramidales anormales. Es una pirámido extrapiramidal. Después, a nivel del tronco encefálico, tenemos las hemiplejías alternas. Vamos a estudiar, vamos a dedicarle una clase a los síndromes alternos. Las hemiplejías alternas es que usted tiene una hemiplegia de un lado con compromiso de un par craneal del lado opuesto. Por ejemplo, usted tiene una hemiplegia derecha y un tercer par del lado izquierdo, o una hemiplegia derecha y un sexto par del lado izquierdo. Eso se llaman hemiplejías alternas. Las hemiplejías medulares son raras y se estudian junto con las medulopatías. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Brown-Séquard,
que es cuando se afecta el haz piramidal en la parte superior de la médula espinal. Se llama síndrome de Brown-Séquard. No lo vamos a estudiar, lo van a ver ustedes el año que viene en neurología. Después tenemos el paciente con paraplegia. Recuerden que paraplegia es que no puedo mover los miembros inferiores. Si usted está de guardia y le llega un paciente con paraplegia, lo primero que usted tiene que hacer es pedirle un potasio, porque la hipopotasemia es una causa de paraplegia o paraparesia. Si el potasio está normal, bueno, ahí empezamos a ver otras causas. Podemos tener una paraplegia espástica, o sea, hipertónica, de la primera neurona. Se produce por una lesión bilateral de la piramidal. Durante unos días va a tener una parálisis flácida y luego aparece una parálisis espástica con hipertonía. Los miembros suelen estar, los miembros inferiores extendidos, con los muslos y las rodillas juntas y apretadas. Los pies están en una posición equina y el paciente va a tener Babinski, clonus e hiperreflexia. Las causas más comunes son lesiones medulares lentas. Lesiones medulares lentas. Por ejemplo, el mal de Pot en la tuberculosis, la espondilitis infecciosa, o sea, la infección de la vértebra, la infección de la hernia de disco, la disquitis, o sea, la infección de un disco, los tumores vertebrales o metástasis en las vértebras de pulmón, de mama, de próstata, de mieloma, la esclerosis múltiple, la siringomielia, la sífilis, la radiación, la esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome del canal estrecho, el canal medular estrecho, y lo que se llama la paraparesia espástica tropical. La paraparesia espástica tropical es una enfermedad viral producida por un virus HTLV1 que se ve sobre todo en los trópicos. Este virus se transmite por vía sexual o por vía sanguínea. Solamente ocurre la paraparesia o paraplegia en el 1 al 4% de los infectados. Son muy comunes en la zona del Caribe. Esto explica por qué Cuba desarrolló muchos centros de rehabilitación neurológica, porque ellos, por su ubicación en el Caribe, tenían esta paraparesia espástica tropical. Es bastante más común en mujeres, 3-1 respecto de los varones. Después tenemos lo que se llama la paraplegia flácida medular. La paraplegia flácida medular en general es una lesión brusca a nivel medular. Por ejemplo, una sección por un trauma de la médula, una herida de la médula por un arma de fuego, una poliomielitis, una mielitis transversa, o una mielitis por descompresión en los buzos. Acá hay Babinski negativo, no hay reflejos, y evoluciona a la atrofia muscular. Se comporta como una lesión de motoneurona inferior. Después tenemos la paraparesia flácida llamada radicular o polineurítica. Esta suele comenzar con parestesias y dolores y luego presenta la paraparesia o la paraplegia con rápida atrofia de las masas musculares. Esto se ve en el síndrome de Guillain-Barré, se ve en la polirradiculoneuritis crónica, en las polineuritis crónicas y en la compresión de las raíces nerviosas.
Y finalmente nos queda la paraplegia por hipopotasemia, que ya hablamos, y la paraplegia del síndrome cordonal posterior. Síndrome cordonal posterior es el daño de los haces de Golgi-Burdach, se pierde la sensibilidad propioceptiva, el paciente siente que cuando camina las piernas dejan de obedecerle y se puede caer al piso. Así que esta sería otra causa, el síndrome de cordonal posterior. Bueno, y para terminar nos quedan las cuadriplegias. Si usted está de guardia e ingresa un paciente cuadripléjico, siempre le tiene que pedir el potasio, porque la hipopotasemia puede dar cuadriplegia. Y después tiene una cuadriplegia espástica, que es por una lesión lenta a nivel medular, puede ser por un mal de Pott, por un tumor vertebral, por una metástasis en las vértebras cervicales, y después puede tener una cuadriplegia flácida, que son por lesiones completas medulares, en general agudas, como el latigazo, una herida de arma de fuego, un infarto de la protuberancia, una mielomalacia, una mielinolisis central hipontina que se ve en la hiponatremia, un Guillain-Barré cuando afecta a los niveles superiores, no es tan común, la luxación de la apófisis odontoides en pacientes con artritis reumatoidea, eso lo vamos a ver el año que viene, la esclerosis lateral amiotrófica y la siringomielia cuando afecta a la médula a nivel cervical. Y las monoplegias es cuando afecta a un solo miembro, puede ser de causa cerebral, medular flácida, medular espástica, radicular plexual o por lesión aislada de un nervio. Recuerden que en general las lesiones de la motoneurona inferior muchas veces se presentan como monoplegias o como paresias o paraplegias. Bueno, yo dejaría acá. Dimos prácticamente todo. Nos quedaba a lo mejor un poquito hablar de la marcha y del tono. Pero bueno, eso lo podemos dar a la tarde. Hoy a la tarde vamos a ver si podemos hablar de los síndromes extrapiramidales, sobre todo del Parkinson, los parkinsonismos, los síndromes Parkinson Plus, y si nos queda tiempo a lo mejor hablamos un poquito de los trastornos de la marcha y los trastornos de la sensibilidad, si nos da el tiempo. No sé si quieren preguntar algo. Doctor, tengo una consulta, no sé si lo dijo a principio de clase, pero como entré tarde, 10 minutos, no lo escuché. ¿Cómo será la modalidad de neuro, el examen? Como siempre, escrito, con preguntas a completar, pero no les vamos a tomar oral. Vamos a tomar solo el examen escrito. ¿Está? O sea, en los hospitales no se va a rendir. No, neuro no, sí digestivo. Ok, gracias. Y ojo que la ERA incluye neuro y digestivo. O sea que para aprobar la ERA usted tiene que aprobar neuro y aprobar digestivo. Si le va mal en neuro, tiene que dar en diciembre todo, neuro y digestivo. Si le va mal en digestivo, tiene que dar todo, neuro y digestivo. ¿Está claro? Sí, se entendió. Gracias. Perfecto. Eso quiero que quede claro porque siempre todos los años nos trae algún tipo de dificultad. ¿Está? Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Libro, pueden leer del libro nuestro, si no, pueden leer del libro del doctor Fustinoni. Los chicos me contaron que el año pasado
usaron el libro de Fustinoni en semiología neurológica, es un muy buen libro. El libro ese está en la Argentina desde la década del 40, y realmente el tipo hizo un libro que todavía tiene vigencia, y escribió un gran libro de semiología neurológica. Entonces, pueden usarlo perfectamente, no hay ningún problema. En esto no hay nada nuevo, son todas cosas que se saben hace mucho tiempo. Nosotros no vamos a dar todo el libro de neuro, les tranquilizo que no es todo el libro. Vamos a dar algunos temas no los vamos a ver, por ejemplo, tratamiento de la epilepsia, tratamiento del Parkinson, todo lo que es esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, todo eso no lo vamos a ver, porque ustedes el año que viene tienen una materia que se llama neurología, donde van a ver de vuelta todos los temas de neuro. Así que si usted se va de usted estudia este mes bien neuro, el año que viene la materia neurología le va a resultar fácil. Va a tener que agregar 4 o 5 temitas, pero ya está. La gran mayoría usted ya lo estudió para esta prueba de ahora. Por supuesto, si usted se saca un 4, estudia así nomás, y bueno, el año que viene va a tener que estudiar todo de vuelta. No le va a quedar otra alternativa. Así que es preferible que lo estudien bien desde ahora, y de paso saben neuro, que como ustedes acaban de ver por la historia que yo les conté, es un plus. O sea, si usted es un médico general que sabe neuro, usted tiene mayor peso específico que otro médico. Es lo mismo que el medio interno. Hay dos temas que hacen la diferencia en lo que respecta a la calidad de médico que usted es. Uno es saber neuro y otro es saber medio interno. Así que es muy importante que usted sepa neuro y es muy importante que usted sepa medio interno. Una pregunta. Sí, neuro vamos a ver este año, medio interno vamos a ver el año que viene. Sí. Entonces estudiamos más lo que está en el cronograma, no en lo que está en el libro. Exacto. Lo que está en el cronograma. Exactamente lo que figura ahí en el cronograma es lo que le vamos a tomar. Perfecto, Y por supuesto gracias. usted se va a ir dando cuenta en las clases también cuáles son los temas que nosotros le vamos a dar mucha bola. Cefaleas, todo lo que es síndrome meningio, son temas muy importantes, cefalea, síndrome meningio, encefalopatía, coma, ACV, hemorragia subaracnoidea, todo lo que es síndrome de motoneurona superior e inferior, Parkinson, Guillain-Barré, miastenia, son los temas más importantes. Pero no vamos a ver todo el libro, porque sería imposible en un mes ver un libro de 200 y pico de hojas. Demasiada información. 350. ¿Cuánto tiene? 350. Mira, 650 hojas de neuro escribimos. Es una barbaridad. Pero lo bueno que si usted tiene el libro, el año que viene, usted puede estudiar neuro del libro porque están todos los temas. O sea, los temas que faltan, usted los puede estudiar de ahí. El libro está bastante actualizado. A lo mejor alguna cosita nueva los neurólogos le dicen, porque siempre esto evoluciona y aparecen nuevos protocolos y nuevas cosas, pero tiene una buena base si tiene el libro. Por lo menos yo he hablado con el profesor titular de neuro y él siempre ha estado muy contento de que ustedes llegan a neuro teniendo un nivel bastante aceptable de neuro. Por lo menos no dicen barbaridades y tienen una idea bastante acabada de muchos temas. Y eso es muy, muy importante. Una pregunta. El tratamiento de Sí. cefalea también, seguimos por el libro, porque Sí, tratamiento, sí, de cefalea, sí. sí, porque Sí, estaba sí, ¿sabe por qué?
porque el 30% de la población tiene cefaleas. Sí, pero estaba viendo como la ergotamina. Cefalea es un tema que usted tiene que saber muy bien. Yeah. Pero no porque yo soy un hincha, yo soy un fanático de las cefaleas, a mí me encanta el tema cefalea. Pero el tema de que es muy común, 30% de la población tiene cefaleas, es uno de los temas más comunes de la medicina. Yo estaba con duda en relación al tratamiento de cefalea porque hay algunos medicamentos que no se utilizan mucho. Entonces me quedé un poco Por sin ejemplo, ergotamina. la Estaba en el libro ergotamina. como No, la ergotamina se usa. se Sí, usa. la Ah, ergotamina se bueno. usa. Sí, sí, la Mm, ergotamina se usa. Lo que ujú. pasa que si usted usa más de 5 pastillas de ergotamina por mes, ahí tiene un problema, porque la ergotamina le puede dar cefalea. Bueno, La ergotamina se puede usar, si usted la necesita una vez por mes, 2 veces por mes, no pasa nada. Si usted tiene cefaleas muy frecuentes, tiene que usar drogas que se llaman preventivas de la cefalea. Drogas preventivas de la cefalea. O sea, el ujú. problema de la ergotamina es que usted no abuse. Pero hay pacientes que a lo mejor tienen una jaqueca por mes o 2. Ese paciente